Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora la segunda parte, y es un poquito intensa por la cantidad de versículos. Si Dios quiere, vamos a ver 12 versículos. Pero habla de algo muy importante. Ya habíamos hablado la vez pasada cómo Asaf ponía en este primer versículo del Salmo diciendo: ciertamente o verdaderamente Dios es bueno para con su pueblo. Ajá. Y hablaba y hacía una afirmación. Esa afirmación la hace en presente, ciertamente Dios es bueno para con todos, y dice, para con aquellos que son limpios de corazón. Decía, no todos los que israelitas son el pueblo de Dios, como tampoco no todos los que se dicen cristianos son del pueblo de Dios, sino aquellos que han permitido que Dios limpie sus corazones. Habíamos visto que Jesús hablaba de la bienaventuranza y que decía, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Porque si tu corazón Dios no te lo ha limpiado a través de la sangre de Cristo, entonces tú no puedes ver a Dios, ¿no? Tú puedes, un mismo suceso, aunque ahorita no veamos físicamente a Dios, sin embargo lo podemos ver en muchos detalles de nuestra vida. Las cosas buenas nos llevan, las bendiciones que nos da Dios, nos deben de llevar a estar agradecidos y a verlo a través de todas esas bendiciones, como también las pruebas y las aflicciones que Él tiene. Dios nos enseña a través de todo eso. A través de todo esto, aquel que ha sido redimido por Dios ve a través de todos los eventos de su vida, ve a Dios. No así el incrédulo, no así la persona que no conoce a Dios, la cual, para ellos sí hay días malos y sí hay días buenos. Para ellos sí, bueno, ahora tuve suerte, hoy fue mi día de suerte, ¿no? O, híjole, ahora sí me fue muy mal. Entonces, y no ven a Dios a través de todo esto, ¿no? Entonces, así que los limpios de corazón verán a Dios. Y bien, sin embargo, también los limpios de corazón pueden tener sus tropiezos, sus resbalones, sus caídas. Y vamos a ver aquí el tropiezo de Asaf. Y vamos a ver esos 14 versículos. Vamos a leer primeramente del versículo del versículo 2 y 3, perdón. Pablo, ¿quieres leerlos, por favor? Claro, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. De los impíos, exactamente. ¿Qué es lo que está señalando aquí Asaf? Si ustedes se fijan en el versículo número 2, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Gracias a Dios, ese fue un casi, y no se resbalaron mis pies. O sea, hay unas versiones. ¿Quién tiene la NBD que me la puede leer de ese versículo? Sí. El 2 y 3, ¿verdad? El 2 ahorita sí. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Exactamente, me encanta esa parte que dice, casi perdí el equilibrio. Estaba yo, o sea, el cristiano tiene una vida equilibrada si está viendo a Dios, pero cuando volteas a ver otras cosas, pierdes el equilibrio, ¿no? Alguien que tiene la NTV también. Yo aquí tengo todas. A ver. Esta fue la NTV. Esa es la NTV, ahora la NBD. La NBD dice así: en cuanto a mí, qué cerca estuve del borde del precipicio, ya mis pies resbalaban y estaba a punto de despeñarme. Exactamente, me gusta mucho porque esto da mucho la idea de que sí, ciertamente, como vamos a ver en el versículo 3, sí tuvo una caída Asaf. Porque, sin embargo, la caída no fue más allá, es como verse resbalado y de repente ver que el precipicio estaba abajo de tus pies y que tus pies quedaron colgando en el precipicio, ¿no? Es como haber a lo mejor perdido tantito el equilibrio, pero no terminarte de caer. Ahora, ¿por qué el cristiano de repente pisa un piso resbaladizo? ¿O qué es lo que pasa cuando el cristiano se resbala? Bien,
Esto pasa cuando dejamos de poner nuestros ojos en Dios. Déjame decirte que Dios nunca nos promete que al convertirnos nos va a sacar de este mundo en donde hay injusticia, en este mundo en donde hay muchas cosas que no entendemos, y de este mundo corrompido, y nos va a llevar a uno ideal, ¿no? Eso todavía no es. Algún día Dios lo va a hacer, pero eso todavía no. Dios cuando nos convertimos, nos dejó en este mismo lugar corrompido, injusto. Tan es así que el mismo Jesús oraba de esta manera en el Getsemaní. En Juan 17:15, Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así Jesús tenía esa situación hacia nosotros. Él no nos iba a quitar del mundo. El mundo es corrompido, el mundo es engañoso, el mundo es injusto. Sin embargo, su oración fue: guárdalos del mal. Ellos pueden perder el equilibrio en un momento determinado, pero guárdalos de caer. Como dice el Salmo 18, ¿qué salmo es? No me acuerdo qué salmo es. Si el justo cayere, no quedará tendido, sino que Jehová lo sostiene de su mano. ¿Cuál? 37, perdón. Y entonces, fíjate, habíamos hablado que ese salmo tiene que ver mucho con ¿no? También. Y bien, pues, de esta manera, Dios nos ha dejado como ovejas en medio de lobos. Y nos ha dejado en un lugar, en un mundo donde nos rodea un ambiente que se opone en contra del conocimiento de Dios. Así que a lo largo una vez que te conviertas, a lo largo de tu vida vas a estar expuesto a ver muchas injusticias, a tener también varias preguntas sin respuesta, y en todo esto vamos a tener una gran probabilidad de desalentarnos si empezamos a poner nuestros ojos en todo esto. Como este pastor del que les hablaba, que su hija acababa de morir y veía mucha bendición en el cuarto de al lado, donde había una mujer que pues para nada quería tener que ver nada con Dios, ¿no? Todo le había salido bien, era un día feliz para ellos. Y no es porque tú desees la felicidad del impío, pero sí muchas veces dices, bueno, si yo soy hijo de Dios, soy protegido de Dios, porque Dios me permite esto, y aquel que ni lo pela está lleno de risas, ¿no? Entonces, sin embargo, este pastor terminó diciendo: Dios no me lo va a explicar ahorita. Sin embargo, lo que me está pidiendo Dios es que yo ponga mis ojos en Él, y de esta manera Él me va a guardar en fe. Bien, fíjate, aquí tenemos que ver dos cosas. En este versículo número 2 se contrasta grandemente la firmeza de la fe en el versículo 1, en donde dijo: ciertamente Dios es bueno para con su pueblo, con los pies inestables de este creyente en el versículo 2. Ahora, si tú te fijas, algo muy interesante, en el primer versículo habla: ciertamente Dios es bueno, ¿no? O sea, habla en presente. Y en estos dos versículos, cuando dice: casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, en este versículo habla de algo pasado. Era muy importante para Asaf en esta prueba, para que nos pudiéramos compenetrar en esto, hablar lo que él estaba pensando en ese momento de la prueba. Él estaba pensando quizás que Dios, él estaba teniendo un dilema en su vida realmente, que si Dios era justo, que si Dios realmente le importaba el sufrimiento de los que le buscaban, que si realmente había valido la pena vivir una vida piadosa. Entonces, él tenía que, y nos invita a adentrarnos y a poner la mente de esta manera, porque yo creo que de esta manera nos podemos nosotros identificar con Asaf. Así que vamos a continuarle. Dice en el versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí se habla ya de un pecado.
sí tuvo un resbalón, Asaf. No fue un resbalón al precipicio, pero sin embargo, él cayó en un pecado que se llama envidia. En otra parte hablaba de celos. Ajá. Pero además, no solamente experimentó este pecado, sino además, fíjate, para agravarlo, él tuvo, ¿de quién tuvo él envidia? Él tuvo envidia de los impíos. Él tuvo envidia, de los arrogantes. Envidiaba la vida de aquellos que no tienen parte ninguna en Dios. Aunque sea por un momento, aunque sea por estos versículos, Asaf pensó que la vida del impío era mejor que su propia vida. ¿Te das cuenta del engaño? ¿Te das cuenta de la tentación? Ahora, ¿por qué sucede esto en la vida de un creyente? Porque un creyente puede en determinado momento llegar a pensar, es que sabes que la vida de esta persona que nunca se ocupa de Dios, ahora no te imaginas a alguien así con el impío con saco negro, camisa negra, con todo perverso, ¿no? Sino puede ser la persona más moral que te encuentras en la vida, pero completamente apartada de Dios. Y que tú ves cómo Dios lo prospera a él, lo prospera en su familia, lo prospera en sus riquezas, en fin. ¿Por qué Dios permite esto? Esto es una prueba, déjame decirte que es una cosa, es una prueba muy común en los creyentes. Ajá. Grandes hombres de Dios como Job, David, Jeremías. O sea, Jeremías decía, oye, pero ¿por qué está pasando esta injusticia que yo veo? Y el mismo Asaf lo vivieron. Sin embargo, no debemos de olvidar lo mismo que aprendió aquí Asaf y que aprendieron estos grandes hombres de Dios, quiere Dios que lo aprendamos nosotros. Resulta que esta envidia o estos celos es el resultado de la desconfianza nuestra en el amor y en la sabiduría de Dios. Cuando nosotros anhelamos estas cosas y nos sentimos mal porque nosotros estamos teniendo aflicciones y los que no buscan a Dios están teniendo bonanza, entonces estamos dudando del amor, estamos dudando de la sabiduría que Dios tiene para darnos exactamente lo que necesitamos, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ajá. Y esto, a su vez, es el resultado de poner nuestros ojos en Dios. ¿Sabes? A veces podemos pasar por alto el poner nuestros ojos de Dios y no nos damos cuenta que estamos caminando por la vida y ya no estamos poniendo la mira en las cosas de arriba. Sin embargo, poco a poco empezamos a sentir el dolor espiritual de ese acto, gracias a Dios, porque entonces empezamos a tener pensamientos que no vienen al caso, y empezamos a tener situaciones que nos llevan a pensar, oye, realmente no estoy poniendo mis ojos en Dios. Y esto fue lo que pasó en Asaf. Ajá. Deja de poner sus ojos en Dios y los coloca a nivel de la tierra, como decíamos en el estudio pasado, abajo del sol, ¿no? Como dice Eclesiastés. Si tu corazón tiene este sentimiento hacia la vida de alguien que es prosperado, entonces medita profundamente y pídele a Dios que te ayude a ver desde qué punto en tu vida empezaste a trazar un surco chueco. ¿Sí? Así que, como dice también Juan hacia las iglesias, hacia la iglesia, si más no me equivoco, es en la iglesia de Éfeso, que le dice, por tanto, examina tu vida y mira de dónde has caído. Mira desde dónde empezaste a hacer tu surco chueco, ¿no? Y creo que es muy importante. A veces, o sea, Dios va llevándonos a Dios le interesa que nosotros caminemos con Él. Debemos de entender que nosotros por naturaleza somos torpes espiritualmente, pero dice Isaías 35 que en esta calzada y camino, por torpe que tú seas, no tropezarás. Entonces esa es una gran promesa que Dios hace. Y en esa promesa
Entonces tú puedes decir, bueno, ok, de repente por alguna razón puedes empezarte tú a desviar y aparentemente no te das cuenta, o aparentemente si te hubieras podido dar cuenta, ignoras el aviso. Sin embargo, lo importante es que Dios va permitiendo que tú te enfrentes a las mismas consecuencias de tu lejanía con Él, una falta de paz, una falta de esa llenura del Espíritu, una falta de agradecimiento para Dios. Mi esposa me compartía de algo que había leído que decía que un punto para saber que estás lleno del Espíritu es estar agradecido y estar cantando en tu corazón, ¿no? Entonces, cuando no hay este tipo de situaciones, entonces es importante que tú medites, a ver, Dios, enséñame, como dice David en el Salmo 19 y en el Salmo 139, muéstrame, enséñame mis caminos, oh Dios, muéstrame desde dónde he estado trazando este surco chueco. Dios te lo va a mostrar, porque a Dios le interesa que tú camines derecho con Él. Bien, pues, volviendo de nuevo a Asaf. Asaf fijó su atención en la prosperidad de los enemigos de Dios, fíjate. ¿Cuántas veces no podemos estar en tentación de envidiar a los enemigos de Dios, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Por un tiempo se centró en lo temporal y dejó de ver lo eterno. La prosperidad del impío lo deslumbró, lo verde de las hojas de esos laureles. ¿Y por qué digo de esos laureles? Porque el Salmo 37 habla de que el impío se extiende como un laurel verde, ¿no? Ajá. Así que lo verde de sus hojas lo impresionó y olvidó que estos laureles no llevaban un fruto para Dios, que estos árboles frondosos no llevaban un fruto para Dios y que pronto serían probados, revisados y cortados. ¿Te acuerdas de Belsasar? Belsasar se la pasó muy bonito durante toda su vida, excepto en los últimos momentos de su vida. Imagínate qué terrible estar disfrutando y estar empezando en vez de agradecerle a Dios, estar creciendo en su soberbia y en su insolencia también, y hasta que finalmente cometió un pecado que fue la gota que derramó el vaso. Brindó y profanó los utensilios sagrados del templo de Dios. No tuvo ningún respeto. Nabucodonosor, con todo y lo terrible que fue en su reinado, tuvo respeto de estos utensilios, y este muchacho no. Cuando vio la mano que se le apareció, inmediatamente, lo que es la conciencia, inmediatamente esto lo relacionó con su vida y dijo, esto es para mí. Hoy estaba lleno de invitados la sala, pero esto es para mí. Y se asustó tanto que perdió la fuerza. No pudo sostenerse en pie, sus quijadas tronaban una con otra y sus rodillas también chocaban una contra la otra, ¿no? Y claro, lo que hizo Daniel es confirmarle lo que él ya sabía en su corazón, ¿no? Tengo varios versículos que habla precisamente de esto, en donde nosotros nos podemos deslumbrar mucho por ver la prosperidad de aquel que no ama a Dios, o de que no le pasa nada, y dejamos de ver lo que realmente va a ser en un futuro. Job, el libro de Job, en el capítulo 21 de los versículos 17 y 18 dice, fíjate, esto está muy hermoso, dice: oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja de delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. ¿Tú lo ves ahí firme? Pues en un momento va a ser como el tamo que arrebata el viento. ¿Tú sabes lo que es un tamo? Un tamo es la corteza del trigo.
cuando tú le quitas la planta, le quitas el grano, el tamo es la paja, digamos, en un sentido. Tú sabes lo que pasa con una paja, con un poquito de viento, pues vuela, ¿no? No se puede agarrar de nada. Así habla de estos impíos. Lo que hacía referencia ahorita del Salmo 37, del 35 al 36, dice: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Lo mismo, el laurel, y de repente ya no estuvo. Mateo 3:10, estas palabras también de Juan, ahora de Juan el Bautista, cuando hablaba precisamente de este examen que se le va a hacer a cada hombre como si fuera árbol, ¿no? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fíjate que estas enseñanzas sirven de mucho, y hablando ahorita de Juan, sirven de mucho para saber, si te has preguntado, ¿por qué Juan pasó esto y por qué Herodes aparentemente no pasó de esto, ¿no? Pues sí, Herodes fue un hombre que el hacha estaba a la raíz de él, mientras que Juan, aunque le cortaron la cabeza, pero él despertó en un lugar maravilloso, habiendo sido nombrado por Jesús como el mayor de los hombres nacidos de mujer. Y por último, nuestro gran Redentor, que algún día será el gran juez, y hacía esta enseñanza con un árbol también, decía en Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esta no fue una falta de paciencia por parte de Jesús. Jesús nos tiene mucha paciencia y está esperando que su pueblo, que simboliza la higuera, su pueblo, y en este caso simbolizaba la higuera el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que anunciaba aquí? Jesús llegó y se acercó a Israel a buscar fruto y no lo halló, y entonces pronunció un juicio. Pues sí, muchos israelitas son de los que estaba hablando aquí Asaf, y de aquellos que se decían israelitas pero no buscaban el dominio de Dios, sino al contrario crecían en su soberbia. Bueno, pues el hacha ya estaba puesta a la raíz de ellos. Iban a tener el mismo futuro que el laurel verde. Pronto iban a enfrentarse con su Señor o con el Señor de su pueblo, e iban a ser encontrados faltos de peso espiritual. Y con esto es muy importante preguntarnos en nuestra vida dos cosas. Una, ¿realmente hay un fruto en tu vida? ¿Un fruto que te diga que perteneces a Dios? Y si lo hay, ¿cómo estás viviendo hoy delante de Él? ¿Estás viviendo con gozo? ¿Estás viviendo con agradecimiento? No quiere decir que esto te diga que seas de acero y que no te tambalees con las pruebas y que no tengas aflicciones pero en general, ¿cómo estás caminando? Ok, tuviste una aflicción, tuviste un problema, ¿cómo lo estás enfrentando? Ok, ayer te desesperaste, pero meditaste en eso y volviste al Señor. ¿Qué ha pasado? Yo creo que es algo muy importante el vernos de esta manera para que nosotros seamos los que nos descubramos sin fruto y podamos arreglar delante del Señor, y no sea el Señor el que nos descubra sin fruto. Bien, todavía queda bastante, porque vamos a ver la próxima vez, si Dios quiere, la descripción del tipo de hombre del que hablaba Asaf, de un hombre que siendo impío. ¿Cuál era el problema de este dilema de Asaf? El hombre impío
y que además se jactaba de su impiedad, sin embargo, no recibía un castigo inmediato, sino que se le permitía continuar viviendo tranquilo y feliz. Ese era el dilema. ¿Por qué Dios? Y se comparaba con él mismo. Ese es un gran error, compararnos con un incrédulo, ¿no? Eso es, porque son dos vidas distintas y es una forma muy distinta como Dios trata a uno a como Dios trata con otro. Bien, pero eso lo vamos a ver. Y otra cosa muy importante, todos estos versículos que vamos a ver del 4 al 12, con toda esta descripción, es la descripción de Asaf antes de entrar al santuario. Es la descripción de él, cómo veía estos hombres y cómo veía la actitud de Dios hacia ellos, pero sin entender el plan de Dios. Pero bueno, si Dios quiere lo vamos a ver la próxima semana.